6 de la mañana, 55 minutos. Es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy le damos la bienvenida nuevamente a Diana Otavo, que ya nos había acompañado el año pasado. Diana, Sí, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a ustedes y a los compañeros de panel y a las personas que nos ven en sus casas. Los compañeros de panel que son de Buenos nuestra días. nómina permanente en la ¿Cómo mesa están? ancha, Juana y Hola. Julio. Bienvenidos, un feliz Buenos día. días. Bueno, vamos a estar hablando de esos síntomas y esas enfermedades que está presentando el sistema de salud. Dicen muchos, están en cuidados intensivos. Hoy estamos de la mano de Lina María, que es una mujer que tuvo 2 trasplantes y que está a punto de perderlos porque no ha podido recibir los medicamentos. Ella, por supuesto, es la cara de muchos otros pacientes que están sufriendo algo similar en medio de toda la crisis del sistema de salud. En todo esto hay un llamado a la Procuraduría para que se declare el estado de cosas inconstitucionales en el sistema de salud, el reclamo de varios sectores salud que dicen la UPC y el incremento de la UPC no alcanza, y además esa última declaración del ministro de Salud que dice que incluso alguien dentro del ministerio le sugirió que la UPC debería aumentar un 20%, pero que es un tránsfuga y lo sacó del Ministerio de Salud. Yo quiero abrir este debate preguntándoles, es evidente, el sistema de salud está en crisis, está en cuidados intensivos como muchos dicen, pero ¿quién le está quitando la bala de oxígeno al sistema de salud? Es decir, ¿quién es el responsable? Bueno, yo sobre este tema tengo 3 notas que sería muy importante que los televidentes pudieran tener en cuenta. La primera tiene que ver con un llamado a la solidaridad, evidentemente, a familias como la de Lina. Existen mecanismos judiciales que puede operar, como por ejemplo la ayuda que debe intervenir ahí la Defensoría del Pueblo, las personerías, en acceso al derecho a tutela para que le den de manera inmediata los medicamentos. Recordarle a los televidentes que aunque no es el mecanismo idóneo, las tutelas son un mecanismo de exigibilidad del derecho a la salud en conexión a su derecho a la vida, que es necesario que en casos tan urgentes como el que nos acaban de mostrar, opere. En segundo lugar, ya para hablar del costo de UPC. 2 cosas que son importantes. ¿Quién decreta ese valor? Ese valor se decreta frente a un costo que reportan las EPS. Las EPS cerraron costos contables por 38 billones de pesos. Ellos dicen, nos gastamos 38 billones. Sin embargo, las EPS también reportaron cifras distintas, tanto al Ministerio de Salud como a la Superintendencia de Salud. En el caso del Ministerio de Salud reportaron 3 billones menos. Sí. Y en el caso de la superintendencia, los costos marcados fueron 4 millones menos. Entonces, aquí la responsabilidad del valor de la UPC es compartida. ¿Por qué? Porque las EPS tienen la responsabilidad de decretar los costos correctos y el Estado de pues generar un porcentaje adecuado. ¿Qué pasó acá? Las EPS el año pasado no reportaron los costos correctos. O hay inconsistencias. Diana, entonces, muchas de esas EPS están intervenidas por el gobierno nacional, es decir, es el gobierno nacional también el que está llevando las cuentas. Por ejemplo, EPS, 2 EPS no intervenidas. No voy a decir sus nombres, pero 2 EPS, el ministro las dijo ayer en su rueda de prensa. 2 EPS no intervenidas dieron costos menores del 11-12% sobre los costos que habían reportado supuestamente. Es decir, aquí hay una inconsistencia sobre lo que marcan las EPS como costos contables y lo que reportan al Ministerio de Salud y lo que reportan a la superintendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que al no tener los costos claros, pues la salida del ministerio fue una salida, digamos, clara en decir, voy por el costo por inflación, que es 5.36. Julio. Yo creo que es fundamental establecer el vínculo entre el problema de financiamiento del sistema y los casos particulares que cada vez no son, o cada vez son menos particulares y más masivos, ¿no? De problemas de atención, de falta de acceso a medicamentos. Aquí estamos en una crisis financiera sistémica que la exministra Carolina Corcho había bautizado como crisis explícita, que era lo que se necesitaba para que la sociedad aceptara, decía ella, pasar al nuevo sistema de salud. Si las EPS no tienen un adecuado financiamiento de la prima, que es la UPC, comienzan a tener problemas financieros. Antes era muy fácil decir sencillamente, no, es que las EPS se roban toda la plata. Esa era la narrativa anterior. Ahora es un poco más difícil, digamos, explicar, no estoy diciendo que no haya casos de corrupción, pero que sea la única explicación del problema de salud es otra cosa. Ahora es un poco más difícil, digamos, decirlo de esa manera porque, como decías Maritza, la gran mayoría de los pacientes del país, de los usuarios, están en EPS pues, que administra el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, digamos, hay una serie de
dificultades. Lo segundo que me parece importante explicar es por qué la UPC puede crecer más que el IPC. Uno diría, bueno, se le está manteniendo el pago a las EPS porque se incrementa lo mismo que la inflación. Que incrementa el costo El de problema, vida. exactamente, hay varios otros elementos sobre la mesa. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo. No necesariamente los costos de las EPS son los mismos del incremento de la inflación. Si son empresas que tienen más exposición a mano de obra o a personal que está, cuya remuneración depende del incremento del salario mínimo, pues puede ser mayor. O, más importante todavía, el asunto de las frecuencias. Los colombianos se están envejeciendo rápidamente y en la medida en que la sociedad se envejece, obviamente necesitamos más exámenes, más intervenciones quirúrgicas, suben las frecuencias. Esos elementos Sí. no los está teniendo en cuenta el gobierno y está incrementando un valor que desde el punto de vista técnico es insuficiente y se está lavando las manos con problemas que son reales de información del sistema. Hay una falla sistémica, pero una falla sistémica que relaciona dos partes, ¿no? No solamente el gobierno, pero también las EPS y las dos partes, además, en este momento, su explicación, su manera de acceder y de acercarse a la situación tan grave de la salud en Colombia, que no es nueva, lastimosamente, sino que hemos visto años de paseos millonarios, años de crisis en el sistema, es que no estamos viendo a los pacientes como pacientes, no estamos viendo los casos de vida o muerte como casos de vida o muerte, sino que los estamos viendo simplemente como números. Entonces estamos volviendo un derecho a la vida, a la salud, como simplemente un cálculo de números. El problema es que en este momento, como en todos los momentos de crisis en la salud, esto impacta directamente la vida de las personas, la vida de una sociedad como la sociedad colombiana y de pacientes además de alto riesgo, como son los pacientes trasplantados, que son de alto costo, pero que después se vuelven de más alto costos si no acceden a los medicamentos. Por eso una de las transformaciones más importantes en el sistema de salud es la salud preventiva, para no llegar a estos estados tan graves. Por eso el acceso a los medicamentos rápidamente, por ejemplo, un medicamento tan básico como el de la tensión, que se volvió al parecer casi imposible para muchos pacientes que la EPS se los dé, La insulina, pues, cosas que esto serán puede generar sencillas. y agravar enfermedades que son totalmente controlables. Entonces digamos que es un círculo vicioso que mientras haya una puja entre las dos partes que hacen parte del problema, pues simplemente se va a agravar y van a ahondar más en la crisis de la salud. Miren, para cerrar este tema yo quiero un comentario muy corto de cada uno de ustedes sobre lo otro que dijo el ministro de Salud, y es que dice que un funcionario tránsfuga le sugirió aumentar la UPC en un 20%. Esto tiene en realidad detrás es una carga ideológica. Diana, Juana y Julio, A rápidamente. mí me parece que cualquier cálculo de aumento a un tercero con recursos del Estado debe estar sustentado. Si hoy se está demostrando que los costos reportados por las EPS no concuerdan, pues hay una falla y uno tiene que, no se puede generar un aumento del 20% si los costos reportados por las EPS no concuerdan con lo que le reportan ni al Ministerio de Salud ni a la Superintendencia, porque así estaríamos con un aumento del 20%, estaríamos hablando más o menos de unos 14 billones de pesos sin sustento. Pero sugerir eso, que está un poco más acercado a los cálculos de las EPS, debería costarle a uno la cabeza digamos, en una entidad pública. Pues Juana parece y que es un Julio. comentario totalmente desafortunado, ¿no? Creo que si lo puede pensar, lo puede todo lo que quiera, el ministro es totalmente libre en sus ideas, pero creo que en un momento de crisis necesitamos es un ministro que nos dé claridades de los pasos a seguir y no comentarios a sus exfuncionarios y de cómo los vio o no los vio. Eso no me parece tan innecesario y tan desafortunado. Bueno, pues este es el comportamiento habitual del gobierno, ¿no? La adhesión al proyecto ideológico, que es un proyecto ideológico en este sector como en otros, digamos que rechaza la participación privada o trata de limitar lo más posible la participación privada. El que no se adhiera a ese proyecto ideológico, pues no tiene cabida dentro del pacto histórico, dentro del gobierno, así eso tenga como consecuencias tan graves como las que estamos viendo con los pacientes. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema y es de otros que se van por cuenta de la austeridad. Ayer el Gobierno Nacional anunció ese gran plan de austeridad. Dentro de eso está, por ejemplo, recortar los contratos de prestación de servicios de sus funcionarios, no volver a viajar en primera clase, sino en clase económica. Y uno de esos anuncios que también ha generado mucho debate y discusión en las redes sociales, y es que este año el Gobierno Nacional no mandará una gran delegación a Davos, en el foro en Suiza, en donde el año pasado incluso teníamos un gran debate porque se gastaron mucha plata en la Casa Colombia. ¿Va a funcionar o no este plan de austeridad? Porque Bueno, el gobierno tiene un gran problema fiscal. Nota al este margen, año. reconociendo que las críticas en torno
eventos como el de Davos eran válidas, ¿no? Que no tenía mucho sentido, digamos, en un momento de apretón fiscal hacer ese tipo de gastos. Me parece curioso, el gran enemigo o el gran adversario en la región del gobierno de Gustavo Petro, del proyecto progresista, es Javier Milei, que tiene esa frase famosa, no hay plata. Bueno, en otras palabras, Diego Guevara nos está diciendo lo mismo, no hay plata. Sí me llama la atención especialmente lo que se refiere a los contratos de prestación de servicios. Dice el decreto que solo la prestación, habrá contratos de prestación de servicio cuando no puedan ser ejecutados por personal de planta o con conocimientos especiales, que se necesiten conocimientos especiales. Es decir, antes estaban contratando gente redundante, eso es lo que nos está diciendo, y ahora sí van a dejar de hacer contratos de prestación de servicios innecesarios. Bueno, todos sabemos que es así, ¿no? Todos sabemos que efectivamente en el Estado hay una gran duplicidad e ineficiencia, pero bueno, ya que lo reconozca abiertamente el gobierno diciendo que ahora sí, de ahora en adelante ya no van a contratar personas por prestación de servicios innecesarias, porque otras personas pueden cumplir esas funciones, no deja de ser curioso. Esos recortes, digamos, son recortes muy simbólicos, ¿no? Uno va a ver en cuanto al presupuesto, los gastos y el funcionamiento del Estado necesita unos mínimos, ¿no? Entonces siempre son recortes muy simbólicos y recortes que son más bien para que se quedan muy en la imagen, ¿no? Oh, recortamos, entonces ya no vamos a viajar. Realmente esos viajes no representan mucho dinero dentro del funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces vemos que claro, que es más el discurso que la práctica. El Estado necesita estar fuerte, el Estado necesita funcionar para que eso, para que funcione la educación pública, para que funcione el acceso a la salud, para que funcione mínimamente lo que necesitamos como sociedad que hace parte de un Estado como el colombiano. Entonces sí quedan dudas frente a, por ejemplo, por qué dentro de esos recortes simbólicos no hay un recorte en cuanto al transporte, en cuanto a los carros de funcionarios, que la mayoría no deberían tener ni siquiera carros de función, no deberían tener conductores, no deberían tener, no, ese tipo de cosas. Entonces se queda como más en la imagen internacional de no vamos a tener casa en Davos, entonces no vamos a promover la imagen internacional y el turismo, que se supone que es uno de los puntos fuertes de este gobierno. Entonces siempre que se hacen estos recortes de austeridad, que yo los llamaría más de sobriedad, porque es dar la imagen de un Estado sobrio, realmente no aportan a las finanzas gran cosa. Diana, muy rápidamente que se nos acaba el tiempo. Simplemente creo que el gobierno está tomando una decisión correcta en disminuir costos, en tanto que los ingresos no compensan la cantidad de deuda que tenemos, deuda que sobre todo es deuda externa. Más o menos para los televidentes, realmente el presupuesto en Colombia no se gasta en programas públicos, se gasta en pago a la deuda. El gobierno ha decidido mantenerlas a largo plazo, el pago de deuda externa, para mantener unas finanzas a nivel internacional que sean válidas aún. Esto va a devenir no necesariamente en un avance de sectores económicos específicos, y creo con Juana que realmente los gastos o el recorte de gastos lo que va a servir es para promover una imagen de sobriedad en el Estado. Sí. Bueno, pues Diana, Juana, Julio, muchísimas gracias, un feliz día. Diana, gracias por aceptar nuevamente esta invitación aquí en la Mesa Ancha, 7 de la mañana, 8 minutos. Isa, usted tiene más noticias y buenas noticias.